Bienvenidos a la primera sesión práctica de este curso de desarrollo de sistemas embebidos con Arduino. Y para ello vamos a tomar el tema de los puertos digitales. Entonces, como habíamos conversado, Arduino es una plataforma en la cual nos permite desarrollar sistemas electrónicos de una muy ágil manera, sobre todo para el prototipado. ¿Cuáles son las bibliotecas que nosotros vamos a usar el día de hoy? Serían dentro de las funcionalidades, sería Pin Mode, el Delay y el Digital Write, que serían las que nosotros vamos a trabajar netamente relacionados a los pines digitales. Entonces, ¿cuál es la estructura de programación que nosotros tenemos? Es en este caso, Pin Mode es la forma de definir a un pin como entrada o como salida, que significa que nosotros vamos a enviar o recibir datos en lenguaje TTL, significa entre 0 y 5 voltios. Digital Write es una instrucción de código en el cual nos permite enviar estados altos o bajos hacia el pin que nosotros hayamos definido como salida en este caso. Y delay es una rutina de retardo, ¿sí? Que en este caso lo que se enfoca es en parar la máquina del microprocesador para que se pueda observar lo que se está haciendo, ¿sí? Esta estructura viene a relación de los milisegundos y podemos poner cualquier número entero que nosotros podamos trabajar, respetando ciertas funcionalidades del sistema. Ahora, si nosotros queremos utilizar estos pines digitales, pero para traer datos, significa para conectar switch o botones o algunos sensores digitales, vamos a utilizar las estructuras igual de pin mode y digital read, ¿sí? ¿Cuáles serían las formas de programación? De la misma manera, pin mode deberíamos elegir ahora como un pin como entrada para poder recibir los datos y digital read que lo que debería funcionar en el sistema es mediante una condicional, que en este caso vamos a usar if, que después la vamos a poderla practicar, en donde monitorea si es que este pin ha sido activado o desactivado o recibiendo tipos de voltaje altos o bajos. Ahora, para asegurarnos que la lectura de los datos sean lo más eficientes posibles y las más estables, necesitamos trabajar con estas dos configuraciones que son muy importantes, que son las configuraciones pull-up y las configuraciones pull-down. Entonces, es un arreglo de circuito, ¿sí? Que lo que nos sirve o nos ayuda es para asegurar que el pulso digital venga de la mejor forma, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos que por defecto recibamos 5 voltios en el pin de Arduino, deberíamos utilizar una pull-up. Y si necesitamos que el Arduino detecte inicialmente 0 voltios, deberíamos utilizar una pull down. Generalmente el valor de las resistencias están en relación del 1K y 10K para trabajar con pulsadores, teniendo en cuenta que el voltaje que nosotros vamos a tener va a ser proveniente del Arduino y en este sentido vamos a tener alrededor de 5 voltios. Entonces, esta sería la parte teórica y nos vamos ahora a dedicar a la parte práctica. Muy bien. Esta es la interfaz que se presenta dentro del entorno de Arduino. Ustedes pueden descargarlo sin ningún problema desde la página oficial y aceptar todo el proceso de instalación. En algunos casos va a pedir algunos drivers o ciertas formas de programa para que el computador reconozca a las placas. Entonces vamos a aceptar sin ningún problema. Ahora, como ustedes pueden ver, este es el entorno principal de Arduino, que bueno, tiene una barra superior donde tiene algunas funcionalidades. Realmente no las vamos a observar con detenimiento. Sin embargo, la cuestión de herramientas es muy importante, ya que nos permite elegir la placa en la que nosotros vamos a trabajar, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta que existe una gran variedad, pero por el momento vamos a emplear la Arduino Uno, ¿no? Es la más común y la que se puede simular sin ningún problema. Entonces, ¿qué más debemos trabajar? Es ir en la parte de archivo, en preferencias, y verificar que la parte de compilación se encuentre activada, ya que podremos observar todos los archivos que se van a ir generando y uno de ellos vamos a poderlo copiar y pegarlo dentro de nuestra simulación, ¿sí?
Bueno, el tipo de letra dependiendo de sus gustos. Ahora, dentro de la pantalla principal vamos a dividir el programa en cuatro partes importantes, ¿sí? Entonces vamos a generar línea de comentarios, un slash asterisco y todo lo que tengamos ahí va a ser para nosotros, significa que el Arduino no lo va a leer, no lo va a ejecutar. Entonces, en este caso es un encabezado, o sea, es una pequeña descripción de lo que el sistema va a hacer. Entonces, por cuestiones de organización, vamos a definir que este es el capítulo 2 y hablamos de que son de puertos digitales, ¿sí? Y además de ello, vamos a dar una codificación, ¿sí? Que este va a ser nuestro código 1 y este va a ser un manejo de puertos configurados como salida, ¿sí? Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Es encender y apagar LEDs, ¿sí? Mediante el uso de diferentes tipos de variables, ¿sí? Podemos poner las funciones de programación si es que se les olvida, pero después la vamos a ir agregando. Entonces, la primera parte, en este caso, es el encabezado. Ahora, ¿cuál es el siguiente? Podemos hacer un doble slash para comentarios de una sola línea. Aquí vamos a insertar todo lo que son variables, ¿sí? Entonces, para recordar, las variables pueden ser numéricas enteras, ¿sí? Aquí se las definiría como un tipo int. Las variables numéricas, pero con decimales. Se trabaja mucho aquí con float, ¿sí? Y para caracteres, vamos a hacer de tipo char, ¿sí? Pero, a más de ello, dentro del procesador, lo que nosotros necesitamos es definir dónde se van a almacenar estas variables, ¿ya? Entonces, para ello, vamos a generar el hardware para después interpretarlo en el software, ¿sí? Entonces, vamos a usar Proteus con las librerías de Arduino. Voy a dejar los links para que ustedes puedan instalarlo y puedan trabajar sin ningún problema. Yo estoy utilizando la versión de Proteus 8.6. Entonces, dentro de la plataforma de Proteus, como ven, es un sistema de simulación. Vamos a elegir los dispositivos, ¿sí? Dentro de esta plataforma. Y vamos a digitar nuestras librerías para seleccionar nuestro Arduino Uno, ¿sí? Entonces, dentro de nuestro Arduino Uno, que estaría aquí, ¿no es cierto? Vamos a centrar. Están las disposiciones de los pines. Entonces, inicialmente vamos a trabajar con 3 pines como salida. Entonces, para ello vamos a utilizar unas resistencias, ¿sí? Les vamos a llamar a los elementos y a nuestros LEDs para encender. Pueden poner de diferentes colores, si desean lo podemos hacer. Por ejemplo, un azul, un verde y un rojo, ¿sí? Entonces no se olviden, ¿no? En la parte de dispositivos, en la parte izquierda de la simulación, elegimos los componentes, seleccionamos la P y aquí ustedes van eligiendo en relación del nombre del elemento, ¿sí? Entonces aquí se encuentran todos los que hemos cargado y vamos a ir llevándoles a la simulación. Entonces, para recordar, todos estos pines desde el 0 hasta el 13 pueden ser utilizados como entrada o salida. En este caso vamos a trabajar con el pin número 8, ¿sí? Vamos a poner en este caso una resistencia, ¿sí? Vamos a poner otra resistencia y otra para trabajar, ¿sí? Y los LEDs. Entonces en este caso vamos a poner un LED rojo, verde, que es el que falta, ¿cierto? ¿Sí? Y después vamos a conectar con líneas de programas, con las líneas
de simulación, ¿no? Entonces vamos a utilizar los pines 8, 9 y 10 y cada uno tiene que ir conectado al ánodo del LED, ¿no? ¿Cómo sabemos que es el ánodo? Como ven, aquí tiene la señalización y la flecha hacia abajo es la que indica que la parte positiva está, en este caso, en forma superior, ¿sí? O este pequeño filamento nos indica cuál es la parte negativa. Entonces, vamos a hacer una simulación muy rápida para trabajar, ¿sí? Y además de ello, ¿sí? Vamos a cambiar el valor de las resistencias. Recuerden que el valor de 10K es muy alto. Vamos a hacer doble clic dentro de ella y vamos a seleccionar un valor de 220. Entonces, recuerden ahí la resistencia, 220 para cada uno. Ya. Y para que funcione, ¿sí? Dentro de nuestro circuito, necesitamos dentro de terminales algo que nos diga ground, significa tierra. De una forma eléctrica, ¿no? Va a venir los 5 voltios, va a haber una caída de voltaje en la resistencia que va a permitir que solo llegue el voltaje necesario a los LED que se van a prender. Va a existir una corriente, pero para que regrese la corriente al Arduino necesitamos la conexión de tierra. En este caso, por simulación, el Arduino tiene VCC y GND integrados. Entonces este GND está conectado virtualmente a un pin GND que se encuentra en la parte izquierda del Arduino. En la parte práctica la vamos a ir observando de mejor forma. Entonces en la simulación solo quedaría en este sentido, ¿no? Teniendo 3 LEDs, cambiados los valores de las resistencias a 220 ohmios en los pines 8, 9 y 10 y conectados a tierra, ¿sí? Ahora muy bien, nos vamos a pasar al programa y vamos a ir trabajando. Entonces, vamos a definir tres variables, ¿sí? Para poderlos configurar a estos pines. Entonces, vamos a trabajar de 3 formas diferentes. Podemos utilizar un define, ¿sí? Y decir que el LED 1 va a estar en el pin número 8, ¿sí? Luego vamos a ir comentando cada uno. Yo puedo poner un int LED 2 que va a estar en el 9. En este caso sería punto y coma. O puedo definir un const int LED 3, ¿sí? Perdón, aquí me hace falta, aquí necesito el igual. Acá también el igual. Y sería el 10. Entonces, vamos a comentar cada uno. El primero, el uso de define, ¿sí? Es una variable que no se puede alterar su valor. En cambio, si utilizamos una variable integer, ¿sí? Es una variable que se puede considerar como normal, sin ningún problema, ¿sí? Y la otra es una variable que se llama constante. Entonces, lo que pasa es las dos diferencias, ¿no? Recuerden, si ponemos un int LED, significa, o el Arduino entiende que este número o este valor de 9 va a sufrir cambios en su programación. Sin embargo, recordando que esto no va a suceder, ya que siempre va a ser el pin 9 el que se va a encender en relación a nuestro programa. Entonces, definir variables así no es recomendable. ¿Ya? Ahora, el uso de define es muy utilizado, que puede realmente servir en programas de muy simples, de no tanta complejidad, pero el problema principal es que no existe, ¿sí?, depuración de errores. Significa que si nos equivocamos de variable, la llamamos de diferente forma, Arduino no nos va a comentar si hemos utilizado mal este LED 1. Ahora, el const in, en cambio, es muy recomendable. ¿Sí? Ya que es una variable que es constante, que se va a almacenar en una posición no volátil del procesador, va a ser mucho más efectivo, va a reaccionar de mejor manera y si ustedes tienen problemas, va a poder
comentarnos del compilador en dónde lo existió. ¿Sí? Entonces, para iniciar pueden trabajar con define o con const int, ¿sí? Cualquiera de las dos, pero en este caso yo recomendaría trabajar con const int. ¿Sí? Ahora, muy bien, dentro del void setup vamos a irnos ahora sí a la tercera parte de nuestro programa, que es la configuración. Dentro del void setup es donde nosotros le decimos al Arduino cuáles son los pines que vamos a trabajar y de ellas cuáles serían las funcionalidades de uso. ¿Sí? Entonces, recordando las diapositivas, tenemos que definir la palabra pin mode. ¿Sí? Entonces recuerden, el pin mode definimos el pin donde vamos a trabajar, en este caso va a ser el 8, pero está relacionado a una variable que sería LED1 y la vamos a trabajar como salida. Entonces miren algo muy importante. El constructor de Arduino nos da por coloración si es que ustedes lo van haciendo bien. Las variables que nosotros definimos se mantienen de color negro, pero las variables o las estructuras de programación que se generan del Arduino van cambiando de coloración. Por ejemplo, si yo me equivoco, como ven, no cambia de coloración y en el momento de que se ejecute el programa nos va a decir que vamos a tener algún problema. ¿Sí? Entonces, vamos a definir a LED2 también como salida. El LED3 de la misma manera. Vamos a ver que todo se ejecuta. Ahora bien, dentro del void setup, ¿sí? Hay algo recomendable también en programación cada vez que tengamos corchetes, ¿sí? Que es la forma en la que el compilador detecta hasta dónde va esta función, ¿sí? Utilicemos un TAF. ¿Qué significa un TAF? Un avance de línea para saber que lo que hemos desarrollado está dentro del void setup. Entonces, el void setup es donde configuramos el Arduino y solo se ejecuta una vez, cuando el Arduino arranca o cuando ustedes lo resetean, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado, ya que si nosotros nos olvidamos, por ejemplo, de algún pin, definirlo como salida, pues posiblemente no funcione en el resto del programa. ¿Sí? Entonces es una estructura para tener en cuenta. Ahora bien, el void loop, ¿sí? Como ven, no tiene una condición. ¿Eso qué significa? Que este void loop va a funcionar siempre. Siempre y cuando nosotros tengamos el Arduino polarizado. ¿Qué significa polarizado? Conectado a una fuente. Caso contrario, el sistema, si nosotros lo apagamos, volvería a correr todas las variables, indicaría en el setup cuál es su funcionalidad y en el void loop se quedaría otra vez trabajando. Entonces, vamos a aprender primero un LED, ¿sí? Entonces, de la manera más rápida posible, ¿verdad? Entonces, dentro de las estructuras, como habíamos trabajado, recuerden, es digital write. El pin que voy a trabajar, que ahora tiene un nombre, estaría relacionado a la variable, sería LED1. Y lo vamos a poner en high. ¿Sí? Luego, vamos a poner un delay, en este caso de unos 500 milisegundos. Después, vamos a poner de nuevamente LED1 en low. Y un delay de 500 milisegundos. ¿Sí? Vamos a terminar el programa. Esa sería toda la funcionalidad por el momento. Después vamos a utilizar el resto de variables. Entonces, no se olviden, en herramientas elegimos la placa, ¿sí? Elegimos Arduino 1, ya que es la que vamos a simular dentro de Proteus. Y vamos a dar verificar, ¿sí? Con verificar vamos a esperar, ¿sí? Como es la primera vez que estamos usando el entorno, nos va a pedir que se grabe el archivo en algún lugar y que elijamos la ubicación. Sí, por el momento vamos a dar a cancelar, ustedes pueden guardarlo. Y como ven, empieza a compilar el programa y en la parte inferior empieza a generar muchos códigos, ¿no? Sí, esta es la parte que se va generando los diferentes tipos de lenguaje. Y vamos a buscar justamente esta línea de aquí, ¿no? Es el .ino.ex. Este formato hexadecimal es el que nosotros podemos emplear para generar la simulación. Entonces, si ustedes copian, ¿sí? Esta ruta, que es un archivo temporal,
va a funcionar nuestra simulación dentro del Arduino. Como ven, no tuve problemas de compilación de código, ¿sí? Está todo correcto. Entonces se puede generar este archivo. Entonces, por favor, seleccionen la ruta donde se encuentra este archivo de formato .ino.exe, lo copiamos y nos llevamos a Arduino, a la simulación en Proteus. Entonces, antes de simularlo, dentro de la placa, vamos a darle doble clic y en Program File vamos a pegar. Nada más. Solo lo dejamos de esa manera. Vamos a dar OK. ¿Sí? Nos salimos del Arduino y vamos a dar play a la simulación en la parte inferior. ¿Sí? Vamos a dar play. Y como ven, el LED empieza a parpadear. Ahora, una vez que ustedes lo tienen funcionando, vamos a volver al código, ¿sí? Para verificar algunas cuestiones. La primera de ellas, ¿por qué necesitamos delay? Recordando, el reloj del Arduino realmente procesa muchas líneas de programación por segundo, ¿sí? Eso significa que si nosotros obviamos los delays, el LED va a encender tan rápido que no va a ser apreciable hacia el ojo humano. Entonces, estas estructuras lo que nos permiten es ejecute la primera línea, o sea, encienda el LED 1 o ponga 5 voltios en el LED 1, visualícelo o espere la máquina medio segundo para observarlo. Después, al mismo pin, envíe 0 voltios o apague el LED y esperemos para observar. Entonces, como este es un while loop, es un ciclo repetitivo, lo que hace es vuelve otra vez a la primera línea, que sería digital write el LED 1 high. Entonces no se olviden, esto siempre va a ir corriendo y va a ir un contador de programa que va a ir realizando todas las instrucciones. Entonces cuenta 1, 2, 3, 4, acaba de contar y vuelve otra vez a la primera condición. ¿Sí? Entonces, como ven, realmente es muy sencillo poderlo entender inicialmente al Arduino. Entonces, acabemos dándole las funcionalidades a los demás pines, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahora vamos a generar un parpadeo entre los dos LEDs restantes. Entonces, vamos a generar un digital write LED 2. Vamos a poner en high. ¿Sí? Bueno, me voy a ir un poco hacia abajo para que se pueda observar. Y vamos a poner un digital write en LED 3 en low. Y vamos a dar un delay de 400 milisegundos. Para ahorrarnos programación, vamos a copiar y pegar la misma estructura, solo que ahora el LED 3 se pondrá en high y el LED 2 en low. Entonces ahora, miren. Sí, ¿qué es lo que vamos a hacer? En este programa, las primeras 4 líneas están ya funcionando. Ahora vamos a ver que van a parpadear estos dos LEDs al mismo tiempo. Entonces, para comprobar, necesito volver a verificar el programa en la parte superior. Pueden guardar o salirse del archivo, esperar que se vuelva a ejecutar. No es necesario volver a copiar el archivo e ir directamente a Proteus. Entonces en Proteus volvemos a simular y como ven, parpadean, ¿no? Ahora bien, ¿por qué parpadean al mismo tiempo o se queda alguno encendido? Volvamos al programa para trabajar. Si yo no pongo el delay entre los dos, ¿sí? Como es este caso, no existe un delay, la máquina sí se va a demorar en ejecutar las dos líneas de código, pero va a ser tan rápido, ¿sí? Que nosotros no lo podemos observar. Significa que al ojo del programador, ¿sí? O a la vista del consumidor, estas dos instrucciones se ejecutan al mismo tiempo, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado en esa parte. Entonces,
Recuerden, esta es una parte inicial del manejo de Arduino. Espero que les haya gustado. Les dejo la simulación para que la puedan trabajar o la puedan seguir revisando. Y si tienen dudas, no duden en consultar. Nos vemos en el siguiente capítulo.